Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es instalar todo lo que necesitamos. Primera cosa que necesitamos el Angular CLI, Command Line Interface, lo buscamos en Google, y el Ionic, el instalador de Ionic. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente vamos a hacer la instalación de Angular, pues, el cliente, que esto nos va a instalar todo lo que necesitamos de Angular para poderlo utilizar. ¿Listos? ¿Cómo se hace esto? npm install -g @angular/cli. Si estoy en Unix, o sea, Windows y Linux, Windows y Mac, hago sudo. Si no, si estoy en Windows, es sin el sudo. ¿Listos? Entonces, mientras que esto se instala, porque es un poquito demorado, al menos no estamos en Victia. Me acuerdo mucho que cuando hicimos estas instalaciones la primera vez, nos tomó toda la clase por el tema del internet. Pero el cliente, la interfaz de línea de comandos es un scaffold. Lo vamos a utilizar mucho, nos permitirá generar algunos componentes. Más adelante hablaremos de esto. Aquí, cuando nos preguntan que si deseamos compartir los datos con Angular, pues podemos decir si sí o si no. Si sí, pues ustedes enviarán lo que hacen con Angular. Si no, pues no se enviará nada. ¿Listos? Y por el otro lado, vamos a instalar Ionic. Le damos aquí en instalar. Para instalarlo, muy similar, de hecho muy similar, solamente cambia una pequeña cosa, es en vez de Angular, escribimos Ionic. ¿Listos? Si nosotros instalamos Ionic y no tenemos Angular, no importa, él también nos instala Angular, ¿vale? Listos, en ese momento tenemos todo lo que necesitamos. Limpiamos por acá y voy a comentarles un poco, porque me imagino que no todos los ha podido instalar, de qué se trata Angular o qué es exactamente Angular. Angular es un framework que nace, de hecho, creo que es como por el 2010, 12, no me acuerdo bien, dentro del equipo de Google Chrome. Angular, su primera versión, es lo que llamamos antes AngularJS, está totalmente escrito, la primera versión, como su nombre lo dice, en JavaScript. Ya no se tiene mucho soporte, la verdad, pero fue muy revolucionario en su época. ¿Por qué? Porque con un poco de código, pues uno podía tener cosas geniales como esta. Hola, Alberto, no sé. Hello, Alberto. Y fue una revolución muy útil como un framework de directivas HTML. Muy asociado al HTML, nacía con todo este concepto de JavaScript y ha sido muy funcional. Sin embargo, para como en el 2016, nace la necesidad de tener una herramienta que fuera un poco más robusta porque estaba muy quedado con el tema del JavaScript, y ahí se crea Angular como tal solo, sin nada, sin ningún título. Cuando yo hablo de Angular, hablo de Angular solo, que está hecho totalmente en TypeScript. Y por el otro lado, ya el muy resacado, ya raro incluso verlo, tenemos AngularJS. ¿Listos? Mismo framework, diferente esquema. Angular totalmente hecho en TypeScript. ¿Qué es lo bueno de esto? Es una herramienta que me permite a mí desarrollar pues, aplicaciones que puedan ser responsive, tienen un buen rendimiento, se han encargado de que funcione muy bien, en especial pues con
con navegadores basados en Chromium. ¿Por qué? Porque el mismo equipo que se encarga de desarrollar el proyecto Chromium, que es en el que está basado Chrome, Edge, Safari y un montón más de navegadores, pues es el equipo que está a cargo de este mismo producto. ¿Listos? Entonces, lo que hace Angular como tal es hacer un trabajo de lo que conocemos como un one page. O sea, Angular en una única página HTML y con un solo código JavaScript se encarga de construir todo lo que yo necesito para una aplicación. Y ustedes dicen, pero pues yo muchas veces necesito crear más de una aplicación o necesito más de una página o lo que sea. Sin embargo, no es que no pueda yo navegar entre las páginas o trabajar todo este concepto de páginas dentro de Angular, sino que él lo que hace es que pinta un único HTML como componente, o sea, solamente tenemos un HTML y todos los demás elementos que vaya necesitando los va recreando como un componente y los va sobreescribiendo y una página termina siendo un componente que muestra. Hay un tema más adelante que veremos que es el concepto de rutas, pero entonces básicamente lo que vamos a intentar hacer es empezar a trabajar con esta herramienta de trabajo, con este marco de trabajo que es Angular. Angular es un marco de trabajo, o sea, un framework. Entonces, lo que hay que entender, primero que todo, un poco es que Angular nos ofrece una solución totalmente orientada al modelo vista controlador. ¿Qué significa un modelo vista controlador? Que por un lado tengo el modelo, tengo la vista y el controlador. El modelo de datos, la vista que te manejo es el HTML y el controlador en TypeScript. ¿Listos? ¿Hay alguien que en este momento no lo haya podido terminar de instalar? Está instalando la Ionic, profe. Ese sí, no sé, se quedó como en la parte. No sé. Ese se demora un poquito también. Es que son hartos paquetes más. ¿Listos? ¿Hay alguien que le falte Angular en este momento? Ionic no lo vamos a usar hoy, sino para hasta la otra semana, cuando nos hayamos familiarizado un poco más con Angular. ¿No? Bueno, primera cosa que debemos hacer, probar que tenemos instalado Angular. ¿Cómo lo probamos? Escribimos ng --version. ng va a ser el comando que nos permite a nosotros trabajar con Angular. Este es el comando que necesitamos, ng. ng es Angular, o sea, es esta n y esta g. Bueno, no me las deja seleccionar, pero es esta n y esta g de Angular. Aquí sí se puede seleccionar. En este momento me dice que yo estoy utilizando el Command Line Interface de Angular, el 9.1.1. Estoy en Node con la versión 12.16.3 y mi sistema operativo es Darwin 64 bits. ¿Listos? Aquí me da una información un poco de qué paquetes están instalados y pues en pocas palabras puedo confirmar que tengo instalado Angular. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No les funciona esto? ¿Algún inconveniente? Todo bien, profe. Profe, yo tengo una versión anterior de Node, ¿no importa? No, no importa. No creo que importe. Para este ejemplo, no. De pronto más adelante algún inconveniente. Vale, gracias. Listos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crearnos nuestro primer proyecto. En la línea de interfaz de comandos nos dice que para crear un nuevo proyecto, nosotros podemos utilizar el ng new. Entonces, la forma en la que vamos a crear un proyecto, entonces nos vamos a ir donde queramos poner nuestro proyecto. Mi lugar de trabajo para aquí es Victia, cohorte 2, código,
y aquí va a crear mi proyecto y le voy a dar un nombre. Entonces le digo ng new y el nombre del proyecto. En este caso lo voy a llamar ejemplo Angular. ¿Listos? Y le doy enter. Entonces la primera pregunta que me va a decir es, ¿desea usted agregar Angular Routing a su el enrutado de Angular a su aplicación? Más adelante les explicaré qué es, pero por el momento le vamos a decir que sí. Y nos va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de formato de hoja de estilos usa usted? En realidad existen varios formatos. Está CSS, está SCSS, está SAS, está LES, está Stylus. Mi recomendado es SCSS. Entonces ustedes seguramente los que estuvieron en Fundamento recordarán todo el tema de los preprocesadores. Básicamente yo recomiendo los SCSS puntualmente porque si llego a encontrar código hecho en CSS, pues los SCSS me lo interpretan. Sin embargo, si elijo solo CSS y tengo por ahí algún código hecho en SCSS, pues no me lo va a interpretar. Lo mismo pasa con SAS. O sea, estos dos formatos pues son muy similares y podemos trabajar muy bien con ellos. Yo casi siempre elijo este, pero pues básicamente es al común de la gente, aunque pues LES también ha tomado fuerza. Sin embargo, como nosotros no generalmente somos muy buenos en CSS o en estilos, porque generalmente es algo que más buscamos en internet o dejamos que diseñadores trabajen en ello, pues no influye del todo y podemos cambiar esto más adelante. ¿Listos? Entonces vamos a elegir con las flechas del teclado hacia arriba, hacia abajo y SCSS. ¿Listos? Ajá. El nombre me quedó mal, entonces debo elegir ejemplo. A ver si es Angular. Entonces, sí, routing y CSS, listo. Y en este momento se debió haber creado o se está creando un proyecto. ¿Listos? Entonces, esto va a ser el proyecto base donde voy a trabajar. Cuando terminemos de crear esto, porque él lo va a crear automáticamente, primero, él crea automáticamente un repositorio de mi aplicación. Segundo, él hace todo lo que se necesita para poder ejecutarse con TypeScript. Tercero, pues instala todo lo básico que yo necesitaría para poder hacer funcionar mi aplicación. ¿Listos? Entonces, acá viene la instalación, está haciendo una instalación de paquetes. Mientras esto termine, podemos ir viendo un momento más o menos qué es lo que está pasando dentro de nuestro proyecto. Entonces, si vamos, buscamos en Victia, cohorte 2, código, ejemplo Angular. Este es el proyecto que se está creando, aunque no ha terminado porque está haciendo el NPM, pues ya nos da más o menos una estructura de lo que vamos a trabajar, ¿listos? O cómo va a quedar construido el proyecto. Bueno, entonces esperamos un rato. No, mentira, mientras tanto, si algo les puedo mostrar qué es esto. Primera cosa, esto es un proyecto de NPM. ¿Por qué es un proyecto de NPM? Porque él está gestionando todas las dependencias con NPM. Si ustedes se dan cuenta aquí, dice nombre, ejemplo Angular, versión, script, dependencias son los paquetes que puedo llegar a necesitar. Dependency
es todos los paquetes que se necesitan para la compilación, en general, todo lo que pudiese yo llegar a necesitar. ¿Listos? Por acá tenemos algunos archivos importantes. Entonces está cómo se va a manejar todo el concepto del TypeScript. Entonces aquí están unas configuraciones propias del TypeScript, qué versión de TypeScript se va a utilizar en general, cómo vamos a trabajar. Y aquí está el link para saber cómo va a validar nuestro código escrito en TypeScript. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Karma, que también es una herramienta que nos va a servir para pruebas. Aquí no hablamos mucho de Karma, porque pues sale del alcance del curso, pero pues Karma es una herramienta de pruebas unitarias. Y lo realmente importante de nuestro proyecto se encuentra por acá, en la carpeta SRC. ¿Listos? Por aquí ya terminó la instalación. Sí, ya terminó la instalación. En la carpeta SRC yo voy a encontrar todo lo que es mi aplicación. Como yo les mencioné, Angular es un proyecto, un framework que trabaja en una sola página. Por eso solo existe un único index. Una aplicación hecha en Angular solamente va a tener un archivo index, un archivo HTML, perdón, que es este de aquí, que es este index de acá. Si ustedes se fijan, solamente va a existir un body en toda la aplicación. Ustedes van y hacen una búsqueda rápida. Entonces, el único lugar donde van a encontrar un body es acá. Pero miren un momento cuál es el body de esta aplicación. El body de esta aplicación es una cosa llamada AppRoot. Esto de aquí es el secreto de Angular. Angular trabaja por algo que se llaman las directivas. ¿Qué es una directiva? En este caso, esto de acá es una directiva. Esta etiqueta se le conoce como una directiva. Esta directiva, por ejemplo, se está definiendo aquí en esta carpeta y debería estar definida acá. Entonces, aquí está definiendo que él es un componente llamado AppRoot. Ese es el selector. Y lo que sea AppRoot lo va a mostrar con el siguiente HTML, que es este de acá, que este sí es todo el HTML. Y nos vamos un segundo por aquí. Y todos los estilos van a ser cargados desde este estilo de aquí, aunque aquí no los está cargando de ningún estilo, sino que vienen aquí desde este lado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esto es solamente un pedazo, es como si yo estuviera pintando única y exclusivamente un div. Aunque yo viera toda la página, esto sería un div. ¿Listos? Entonces, ya como terminó de hacer la instalación de paquetes, lo único que necesito yo es entrar a esta aplicación, ejemplo Angular, le doy ls y aquí le digo ng-serve. Este es el comando que nos va a permitir servir nuestra aplicación. Le damos ng-serve para servir, o sea, para que nuestro proyecto se vuelva un servidor que podamos consumir desde un navegador. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta aquí mientras termina de hacer todo lo que se necesita para levantar esto? Sí, profe, el LS no sirvió, bueno, a mí no me sirvió en Windows. No, el ls solamente era para revisar que estuvieran los archivos, o sea, que estuviéramos en los archivos. Ah, ok. Ahí en Windows, pues en PowerShell sí debería funcionar, en CMD no funciona. Es dir. dir. Ah, dir. Ah, listo. Listo, entonces la primera vez que él va a intentar correr esto, como esto es TypeScript, él necesita hacer todo lo que sea necesario para tener un precompilador de TypeScript a JavaScript en tiempo real. Entonces aquí viene un montón de instalaciones que requerirá antes de poder correr nuestra aplicación.
Listos. No sé si hasta acá tengan algún inconveniente. Profe, yo tengo una pregunta. Después de que se instala, ¿qué comando se le da? Después de que se instala, Ngnew y el nombre de la carpeta para poderla crear. Lo que estamos haciendo es esto de aquí. Ngnew, el nombre del proyecto, cd, el nombre del proyecto y ngser dentro de esa carpeta. ¿Listos? Gracias, profe. Con gusto. A mí salió una pregunta, profe, cuando le di en Gser, me dice que si me gustaría compartir información anónima. Es voluntario. Ok. Ahí y eso no importa, ¿no? Sí, no importa. Listo, profe. Bueno, entonces, cuando terminamos de darle ngser, él nos va a decir que listo, Angular ya está listo para poder escuchar nuestras peticiones y ahora podemos abrir en nuestro navegador esta URL, que es localhost 2.4200. ¿Listos? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si ustedes se fijan otra vez en el código, esto es lo que está ocurriendo acá. Aunque todo esto es una única página, él está pintando esta página con este app component.html. ¿Listos? Entonces, en este momento, nuestra aplicación, básicamente, lo único que tiene es nuestro código base con el que arrancó. ¿Listos? ¿Bien hasta ahí? ¿Algún inconveniente? Profe, a mí me salen, dice que su versión de Global, su versión global de Angular es mayor a su versión local. Pero no genera ningún error, simplemente es una advertencia. ¿Qué Okay. quiere decir eso? Que el proyecto, su versión global de Angular debe ser superior a su versión local. Eso quiere decir que tiene que actualizar Angular porque ya lo había instalado antes, ¿cierto? Creo que sí. Ok, ya que me dice utilice ng config-g. Puede más bien simplemente actualizar Angular. Ok, listo. Profe, a mí es que no sé si es un error o es una advertencia. Dice que el archivo no se tendrá en la línea original, terminando en su trabajo. Bueno, no sé qué es lo que dicen. Sí. ¿Podremos ver la pantalla? Sí. ¿Es una advertencia o es una? Eso es un warning, una advertencia, pero eso es puntualmente por estar usando Windows. Creo que eso es porque el fin de línea de Windows es que Windows usa la codificación europea, si no estoy mal, y los demás usan es UTF-8, entonces a veces el cierre de línea es el que no lo interpreta bien, pero no pasa nada. Lo importante es que en el repositorio se entienda. Ok, o sea, ahí no habría ningún problema. ¿No? Listo. Gracias. Con gusto. Listos.
Bueno, entonces, si quiero detener el servidor que está corriendo, lo único que tengo que hacer es ejecutar control C. Recuerden, control C detiene, control D sale, control Z manda el proceso a estado zombie. Los comandos propios de Unix aquí se aplican, ¿vale? Profe, no se ve. Ah, cierto. No se ve. Listo, entonces, como les decía, estábamos corriendo nuestro servidor y vamos a detenerlo, ¿vale? Hay veces que necesitamos, no queremos tener que, o más bien queremos que nos abra de una vez el navegador en donde queremos trabajar. Entonces existe un tag, una bandera que se llama Open. ¿Qué hace esta bandera? Si yo tengo todo esto cerrado, él se va a encargar de lanzar nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a abrir automáticamente nuestro navegador y nos lo va a poner en la página que yo necesito. ¿Listos? Profe, comparte pantalla. Aquí me dice que ya estoy compartiendo. No le sale. No, señor. Sí, sí está compartiendo. Es que ahora David empezó a compartir. Deme un segundo. Ya la cierro, profe. Momento. Listo. Entonces este comando lo que hace es que automáticamente nos abre el navegador con nuestro proyecto. Es la única diferencia. ¿Listos? Bueno, ¿algún error hasta acá? ¿Algún problema? ¿Les funciona todo bien? Profe, una pregunta, ¿uno puede configurar un navegador que uno quiera? Digamos, yo tengo, me abre Chrome y quiero que se abra en Firefox. Sí, ¿Puedo eso hacer sí, eso? aquí se puede. Angular Open Browser. Es que yo sí me acuerdo que uno puede especificar el navegador, pero eso es una configuración. Esto aquí, en este, uno tiene que construir este archivito y preguntarle cuál va a ser el navegador. Lo único que necesita es poner el ejecutable del navegador. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chrome, pues es uno lo abre con Google. Google Chrome. Profe, a mí me sale como que un Packer install file, como que no me lo deja instalar. ¿Y cuál paquete es? El paquete de Chermatic. Si quiere, compártame la pantalla, por favor. Dale, comparto, profe. Profe, una preguntita, no he podido actualizar el Angular. Esto sería con npm install -g o angular /t y ya le debería actualizar. Ok. Listo, profe, mírala. A ver, warning, deprecated request of the coded not found. Where's on?
¿Se le desconectó en algún momento o algo? ¿Tiene un proxy de red montado en algún lado? No, profe. De pronto fue porque como se está cayendo el internet, entonces de pronto lo vuelvo y lo instalo. No, vuelve y crea el proyecto. No, mentira, no es necesario. Lo que tiene que hacer es entrar otra vez a ese eje Angular y ahí hacer npm install o en su defecto borra esa carpeta node modules y la vuelve a instalar. Ah, listo, profe. Bueno. Bueno, gracias, señor. Listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por acá, esta es una aplicación de ejemplos un poquito larga, vamos a empezar con un tutorial. Bueno, vamos aquí a ir a la documentación de Angular. Cuando ustedes entran aquí a Angular, les dan en Get Started. Y aquí sale Tour Heroes. Y vamos a ver, no creo que hagamos todo porque es un poco... O sea, no creo que hagamos todo hoy, pero sí sería bueno que ustedes le cacharraran un poco para ver cómo funciona esto. Esto básicamente es un dashboard para, en pocas palabras, poner en práctica algunos conocimientos como el selector, como el ng4, como el editor, entre otros. Entonces, nosotros ya arrancamos creándonos un proyecto. Entonces, nos vamos por aquí a leer Create a New Project. Hemos creado nuestro proyecto. Acá nos dice, oiga, usted puede servir su aplicación y con este "-open" automáticamente abre el navegador en lo que se necesita. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender un poco cómo funciona este modelo vista controlador. Entonces nos dice aquí, oiga, váyase para el appcomponent.ts. Entonces nos vamos para nuestro appcomponent.ts, que es este de aquí. Este es el componente principal. ¿Listos? Y nos dice, oiga, usted tiene un título. Póngase de título esto en vez de lo que tenga ahí de título. Entonces, sobrescriba el título que tiene y ponga este. ¿Listos? ¿Para qué o qué es lo que realmente estamos haciendo? Recuerden que este de aquí, el TS, siempre va a ser nuestro controlador. ¿Listos? En un modelo vista controlador, yo desde la vista puedo acceder al controlador. Entonces, ¿cómo sucede eso? Nos dice aquí, por ejemplo, vaya al HTML y borre todo esto porque no lo necesita usted. Nada de esto no funciona. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Póngase esto de acá, que dice H1 y entre dos corchetes pone la variable que quiera mostrar y cierra con dos corchetes. ¿Qué significa esto? Si yo quiero acceder a alguna variable desde el componente, desde la parte visual del componente, lo que debo hacer es dos corchetes, nombre de la variable, cierro con dos corchetes. ¿Qué hace esto ahora? Pues si nosotros nos vamos por aquí, primero, si está corriendo y si está corriendo. Entonces, esto automáticamente refresca. Entonces, acá, ahora lo que tenemos es esto de aquí. ¿De dónde viene esto que estoy mostrando? Viene de que él está mostrando esta variable. Entonces, desde el HTML, lo que va a hacer es que va a mostrar lo que yo haga en el código. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿De qué es lo que estamos haciendo? Todo bien, profe. No, señor. Yo no tengo dudas. Vale. Entonces, por aquí nos muestran, oiga, agréguese estos CSS. En nuestra estructura todo está separado. Entonces, en un archivo voy a tener CSS, en el otro el HTML y en el otro el código. Lo ideal de esto es que siempre yo voy a manejar estos tres archivos. Tengo el código por un lado, los CSS por el otro y el HTML por el otro.
Si yo guardo, él automáticamente se me actualiza y miren que cambió un poco la letra y ahora tengo este tipo de letra con un color específico y entre otras cosas, pues mucho más organizado. ¿Listos? Entonces me está diciendo que el H1 va a tener este color, esta familia y el tamaño es un 250%. Aquí hay unas propiedades que todavía no estamos usando, pero las usaremos más adelante. ¿Listos? Si ustedes quieren, pueden ver acá cómo deberían estar los archivos. Entonces, el archivo src app.component.ts, o sea, src app.component.ts debería verse de esta forma. El archivo HTML debería verse de esta forma y el archivo CSS debería verse de esta forma. ¿Listos? Bueno, entonces ese es nuestro primer paso. Ya tenemos un título. ¿Y qué es lo bueno de esto? Mientras algunos yo puedo tener más variables. Yo aquí podría tener title 2 igual a hola mundo, no sé, hola mundo. Y si yo quiero mostrar esa variable aquí, lo único que tendría que hacer es un h2 y title 2, por ejemplo, que me muestre esa variable. Poner punto y coma y no me marco errores. Listo, entonces aquí está mi hola mundo. Los CSS de aquí no hacen nada, no. Cambia el color, pero no vi que cambiara mucho. Arial, perdón, Susan. Este color 444, ¿qué será? A ver, es que es este grisecito, ya. Entonces, esta es mi aplicación actualmente. ¿Listos? ¿Algún problema, inquietud, duda, inconveniente, lo que sea? ¿Todo funcionando? Listos, entonces vamos a empezar a ver cómo funciona nuestro scaffold un poco. Lo siguiente que vamos a hacer es generar componentes. Uy, aquí tengo un error. Me está diciendo que title 2 no hace parte de esto, pero yo ya lo había arreglado. Title 2, sí. Entonces ese mensaje bien. Ya está bien. Listos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resulta y pasa que esto es un scaffold. ¿Qué significa que es un scaffold? Sin siquiera detenerlo, no es necesario detenerlo. Yo puedo en otra de las terminales abrir, crearme una serie de herramientas que me permitan a mí hacer algunas cosas. Este scaffold es gracias al Command Line Interface. Si ustedes se van por acá y buscan ngGenerate en la documentación, les va a mostrar qué se puede hacer con este scaffold. ¿Qué se puede hacer? Se pueden generar app shells, application, class, component, directive, enums, guard, interceptors, interfaces, libraries, modules, pipe, service, service worker y web worker. ¿Qué son todos esos? Hay de todo. En general, los que más usa uno es componente y componente, interfaz y servicio. Son los más comunes que utilizamos. No se preocupen en el manejo de esto, debido a que, pues, casi que todo se hace gracias a estos scaffolds. Entonces, por ejemplo, para generar un componente, ¿qué es un componente o qué se entiende por un componente? Resulta y pasa que nosotros estamos aquí ya trabajando un componente. Un componente es un pedazo de una vista, lo podemos entender así como un pedazo de una vista.
Nosotros en este momento tenemos una vista que es todo esto de acá, pero en algunos casos quisiéramos tener otros pedazos de componente. Los componentes no necesariamente es una página. Yo puedo tener un componente aquí y otro componente a la derecha. Yo los puedo organizar a medida que necesito. Para generar un componente, yo lo que tengo que hacer es en G, generate, o G también se entiende, componente y el nombre del componente. Puedo hacer varias cosas y es, por ejemplo, cambiar Chain Detection es para cambiar la detección de la estrategia del nuevo componente. Mejor dicho, tengo varias, creo que no las voy a listar todas porque son varias realmente. Puedo incluso definir si va a tener alguna estructura como tal, mi componente, y qué forma va a tener de visualizar ese componente. En nuestro ejemplo nos dicen que vamos a generar un nuevo componente. Entonces vamos a generar este nuevo componente. ¿Cómo se genera un nuevo componente? Engine, puede ser el generate o puede ser solo el G. Y lo que yo quiero generar, en este caso, un componente, es lo que voy a intentar generar. ¿De dónde viene esto? De este ejemplo de acá, componente. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues voy a crearme este componente llamado héroes. ¿Qué hace esto? Miremos un momento lo que él va a hacer. Él va a crearme realmente dos cosas muy importantes. Uno, vamos a la aplicación y ahora vamos a actualizar el repositorio y el folder, y hemos visto que ahora nos ha creado una nueva carpeta llamada Heroes. ¿Qué hace ahí? Lo mismo de antes. Componente, el HTML, los CSS, el karma para las pruebas y el TS. ¿Qué es esto? No lo menciono mucho acá, pero básicamente es una estrategia de pruebas para tener una herramienta que haga pruebas unitarias sobre los elementos construidos. Se pueden utilizar, son muy útiles de utilizar, pero pues no hace parte de lo que vamos a ver. ¿Listos? Y adicionalmente, miren lo que hizo, dice actualizó este archivo. Entonces, si nosotros miramos, este archivo, si nosotros miramos, lo que está diciendo es, oiga, hice un import de este componente y lo estoy poniendo en la declaración. Y estoy importando ese componente. Si ustedes se dan cuenta, Heroes Component es un nuevo elemento. ¿Cambian algo mi aplicación? Realmente no cambia nada. Si vamos y miramos, pues ahí está. No hace nada más. Pero en este momento tenemos ahora una nueva carpeta donde hay un nuevo HTML, un nuevo CSS y un nuevo TS. ¿Listos? Entonces, si yo quisiera en este preciso momento mostrar ese componente, yo podría hacerlo de una forma no tan buena, pero podría simplemente decir aquí en mi index, oiga, ya no use este app root, sino que use ahora este, aunque no me va a dejar, estoy casi seguro que no me va a dejar. Y no me va a dejar por una sencilla razón, y este componente no tiene módulo. Dejémoslo así y ya ahorita sigo. ¿Listos? Entonces tengo mi componente. ¿Qué hago ahora? Entonces aquí nos dicen, oiga, lo que usted va a hacer es crearse un nuevo, en este nuevo componente que usted tiene, que acaba de crear, que se llama Heroes Component, va a encontrar este código. Miren aquí algo muy importante. Se ha creado este método acá. Este método hace parte del ciclo de vida de una aplicación hecha en Angular. Resulta y pasa que existe un estado en el ciclo de vida llamado ng-on-init. ¿Qué significa eso? Que esto se va a ejecutar cuando se vaya a hacer la inicialización de este componente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sea inicializado el componente, o sea, sea llamado de alguna forma desde alguna parte visual,
ese componente se va a ejecutar este código. ¿Para qué nos puede servir eso? Pues, por ejemplo, para que yo pueda precargar información en la vista que quiero trabajar. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces nos dicen, oiga, primero agréguese esta propiedad. ¿Dónde la podemos hacer? Pues la vamos a agregar acá. Es una variable que podemos tener. ¿Listos? ¿De dónde viene esto? Muy similar a lo que hicimos acá. Tengo un título, Entonces aquí tengo un hero que se llama Winston. Y si lo quiero mostrar, ¿qué hago yo? Puedo mostrar esto en el HTML. Puedo mostrarlo así nomás. ¿Listos? Entonces tengo en el component una variable y la muestro directamente acá. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Si ustedes se fijan, yo no estoy haciendo uso en ningún momento de este componente que acabo de crear. En ningún momento se usa. Pero si yo quiero mostrar ese componente de alguna forma, entonces nos dicen, oiga, usted lo puede mostrar en cualquier momento donde quiera. Vaya, por ejemplo, a este app component, que es el componente principal, y agréguese esta etiqueta. Esta etiqueta se llama App Heroes. ¿Por qué se llama así? Porque pues así se llama el componente. Si ustedes se fijan, ese es el nombre de este componente. Y desde acá yo lo puedo llamar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Miren lo que va a pasar. Él aquí en la parte superior está pintando el componente principal, pero en la parte de abajo está pintando este componente que es el de Heroes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo una única página. Una única página es lo que tengo, pero este componente de acá y este componente de acá son dos componentes diferentes. Entonces, él empieza a estructurar esto a manera de componentes y ese ha sido el gran secreto de Angular. Bueno, de Angular y de React y de todos los demás, el manejo de componentes. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a seguir. Nos dice, oigan, créese una interfaz. Entonces, hay dos opciones y es utilizar, por ejemplo, nosotros vimos que aquí existe el ng generate y hay una cosa que es una interfaz. Entonces yo puedo crearme la interfaz. ¿Listos? Entonces tengo la opción de nombre de la interfaz y el tipo de la interfaz. Yo generalmente solamente uso el name, no uso el tipo. Entonces me dice, oiga, que necesito que se cree una interfaz. ¿Qué es una interfaz en TypeScript? Bueno, en general, ¿qué es una interfaz? ¿Qué me define a mí una interfaz? Una interfaz define el qué más no el cómo. O sea, ¿qué es lo que usted debe hacer más no cómo lo va a hacer? ¿Y qué significa eso? Una interfaz define la estructura que va a tener algo más no cómo lo va a llenar. Entonces me dice, oiga, crees una interfaz llamada Heroes. Entonces, ¿dónde creo eso? Lo puedo hacer a mano, creándome este archivo, o puedo utilizar el scaffold y ejecuto este comando. Entonces me dice, oiga, crees una interfaz llamada Hero, creémosla, y él me va a crear un archivo llamado src-app-hero.ts. Entonces vamos y miramos qué fue lo que creó. src. ¿Y dónde fue que lo creó? Ah, es que no lo he dado a actualizar. Listo, y aquí me creó mi interfaz. Me dice, oye, usted es una interfaz y aquí estoy definido como una interfaz. Entonces, recuerden que la interfaz define el qué más no el cómo. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es definiendo la estructura que va a tener un héroe. ¿Qué es un héroe? Entonces, él dice, un héroe tiene lo siguiente. Primero, tiene un ID y segundo, tiene un nombre. Eso es lo que hace que un héroe sea un héroe. ¿Cómo lo
cómo lo haga usted, cómo lo maneje, es decisión suya, pero el héroe es una interfaz. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? No, no, señor. Igual ustedes pueden hacer este ejercicio, sino pues que les estoy explicando un poquito más cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Lo que vamos a hacer ahora es crearnos un héroe. ¿Dónde creamos este héroe? Entonces, en el componente héroes, nos vamos por aquí al componente héroes, pero en el componente héroes, y nos dice, oiga, necesito que se cree un héroe, o sea, pínteme un héroe. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo importar ese héroe. Entonces voy a hacerlo en el código, no lo voy a copiar, sino que lo voy a hacer en el código para que nos acostumbremos. Entonces yo puedo llegar y decir import, y entonces voy a importar algo. ¿Qué voy a importar? En TypeScript se importa de la siguiente forma. Import entre corchetes el nombre de lo que voy a importar, o sea, cuál va a ser el export del otro lado que me voy a traer y desde dónde va a estar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es héroe. ¿Por qué es héroe? Es porque viene, así se llama la interfaz. ¿Y dónde se encuentra? Entonces, generalmente, esto se encuentra, si yo estoy aquí, hacer 2 puntos, slash, y aquí tengo todo lo que podría trabajar. En este caso es héroes. Héroe. Hero. ¿Listos? Entonces, mi hero mi héroe lo que va a hacer, en este caso, lo que va a hacer es importarme esta interfaz de acá. ¿Listo? ¿Vale? ¿Claro? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Ese giro que está dentro de los corchetes es un nombre que su merced le da o...? No, este nombre es porque aquí se llama así. Si yo aquí lo llamo Pepito, pues acá ahora lo guardo. Si lo guardo Pepito, pues él me va a decir, oiga, giro no existe, existe Pepito. Pero entonces yo también podría tener aquí otra interfaz que se llame Juanito. Entonces, si yo tengo otra interfaz llamada Juanito, entonces yo puedo importar Pepito y puedo importar Juanito. Yo puedo tener varias interfaces en un mismo archivo. Por eso es que a veces yo importo, si ustedes se dan cuenta, yo importo varias cosas. Entonces voy a dejar héroe y lo dejo como estaba antes. ¿Listos? ¿Vienes ahí? Sí, señor. ¿Alguna otra duda, problema, inconveniente, algo? Bueno, entonces, recordando un poco el concepto de TypeScript, recuerden, TypeScript es fuertemente tipado. Eso quiere decir que yo, si declaro algo, por ejemplo, podría necesitar que ese algo tenga un tipo de dato. Entonces, si yo digo un héroe, este héroe no va a ser ese héroe, un héroe con 2 puntos le puedo dar el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato de mi héroe? Pues en este caso es héroe. Yo lo podría dejar así y ya él funcionaría. Que no veo por qué no me lo acepto. Ah, ya, listo. Yo lo puedo dejar así o de una vez inicializarlo. Entonces digo, ¿es igual a qué? A lo que debería ser un héroe. Entonces un héroe sería ID igual a, por acá, ID es igual que 1 y nombre Winston. Entonces lo que hago yo es crear mi héroe. Estoy creándolo a partir de la interfaz que yo construí para él. O sea, este héroe es eso, un héroe. Podría incluso ser también un arreglo. Entonces yo podría construir un arreglo y construir un arreglo de héroes. Para mi caso solamente es un héroe. ¿Listos?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya me imagino yo, eso es lo que me van a decir por acá, este héroe ya no se pinta así, sí, efectivamente es lo que vamos a hacer después. O sea, ya esto de aquí que teníamos que era el héroe.component, este giro, pues ya no se vería bien. De hecho, miremos a ver qué nos está mostrando, claro. Nos está mostrando, oiga, usted es un objeto. Usted como tal, héroe, es un objeto. Por lo cual, pues yo no puedo mostrarlo solamente así nomás. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar eso como un objeto. Entonces, las propiedades del héroe son el nombre y el ID. Entonces, por acá nos dicen, oiga, int es un div donde va a poner el nombre del héroe y al lado detalles, o de detail, como texto. Recuerden, si está dentro de corchetes, es una variable. Y si no está dentro de corchetes, pues es código HTML tal cual como lo conocemos. Entonces aquí dice span, o sea, póngale una negrilla y dice que el ID es este y span, el name es este. Si nosotros recargamos, miremos un momento esto por acá, ¿qué va a pasar? Oiga, Winstrom Details es esta información de aquí. ¿Listos? ¿Alguna duda, inquietud, problema? Profe, yo quedé en la instalación y después de la instalación se crea el paquete, el componente. No, ¿cómo así después de la instalación de qué? Después de la creación del proyecto como tal. Ah, le hizo el npm install y... Sí, sí, ahí puede ya crear el componente, aunque pues tiene que ir agregando lo que hemos ido agregando. Ok, listo. Sí, no, me tocaba ver la grabación ahora. Gracias, profe. ¿Alguna duda? No, no, señor. Bueno, entonces continuemos. ¿Listos? Hay que tener, por ejemplo, aquí en cuenta algunas cosas muy interesantes del manejo de estas cláusulas de utilización de Angular. Esto es una variable que viene del código. Si yo quiero acceder o hacer algún trabajo con ellos, es, por ejemplo, estos de uppercase o lowercase o cualquier tipo de pipeline que yo quiera utilizar. ¿Para qué me sirve eso? Resulta y pasa que yo puedo darle atributos característicos, y ustedes pueden ver la documentación, de diferentes tipos de formatos a lo que yo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría, a partir de una fecha que me llega,
darle unas características como el date, como el uppercase, como el lowercase, como diferentes pipelines que pueda utilizar. En este caso se está usando uno que es el uppercase. Entonces nos dice, si usted quiere hacer una modificación de formato sobre lo que usted está mostrando, usted puede utilizarlo por medio del pipeline. Los pipelines, o el operador pipe, es esta barrita que ustedes encuentran generalmente en los teclados en español, no me acuerdo en los teclados latinoamericanos cuál es, pero en los teclados en español es el AL1. Creo que el latinoamericano, un segundo miro. En el latinoamericano es el signo de grado, o sea, la que está a la izquierda del 1. Entonces ustedes pueden pintar este carácter. En el caso del español, del teclado español, es el option 1, y en el teclado en latinoamericano es el option, ¿cómo es que se llama? El alt signo grados. ¿Listos? Entonces, si ustedes guardan, miren lo que va a pasar. Él va a coger y va a volver todo en mayúscula. Una variable la vuelve mayúscula. Son varios pipelines que ustedes pueden utilizar. De hecho, lo que les digo acá, pueden mirar la documentación de todos los diferentes pipelines que se podrían utilizar. Hay varios y les puede servir mucho. Pueden construir incluso sus propios pipelines, tener su propia estructura de pipeline, donde a partir de esa definición del pipeline pueden generar una estructura a partir de unos validadores o como lo quieran utilizar. Es bien interesante esos pipelines y pueden ayudar mucho en el código. Sirve muchísimo, pero pues no voy a entrar mucho en detalle de esto. ¿Listos? Entonces, hasta el momento tenemos esta aplicación. Tenemos un Tour Heroes, tenemos esta vista de detalle y estamos mostrando esta información. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es empezar a trabajar con una cosa muy interesante que es el modelo. Ah, no le debía haber dado. El ng model es una estructura que nos permite a nosotros básicamente crear un elemento formulario, o sea, un formulario, construir nuestro propio formulario. ¿Qué quiere decir eso? Pues resulta y pasa que en algunas ocasiones nosotros requerimos que lo que se está mostrando se considere un formulario que yo pueda editar fácilmente la información. Entonces nos dice, oiga, usted podría, en vez de tenerlo como lo tiene en este momento, crearse un campo de entrada, que esto es un input, donde va a editar el nombre del héroe. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, pongamos esto un momento aquí de código. Lo que quiere decir esto es que ahora va a haber un div que va a tener un label que dice nombre y el ID es irrelevante, pero esto yo lo voy a poder editar. Entonces, en el momento en el que yo edite, él automáticamente va a guardar lo que yo esté poniendo en este input dentro de el campo, dentro de la estructura objeto héroe.name. Entonces, cualquier modificación que se dé va a cambiar la estructura del modelo Hero. Entonces, para eso existe una directiva llamada ngModel que se encarga de esto. Sin embargo, pues me imagino que acá vamos a tener... Uy, funcionó. No debe haber funcionado. Qué raro. No debía haber funcionado. No sé por qué funcionó, pero básicamente deberíamos haber recibido el siguiente error, y es que, oiga, usted como tal, debe ser que actualizaron esto para evitar este error. Usted como tal necesita un módulo llamado Forms Module dentro de su aplicación. Debió ser que ya automáticamente la están agregando.
Pero básicamente lo que vamos a hacer es, si no les funciona, ustedes se van aquí al app module y no sé por qué funcionó, pero eso está bien. Y por si las dudas vamos a agregarnos esta línea de aquí. Import for module from Angular Forms. ¿Listos? Y lo agregamos al import. Entonces importamos ese paquete. Ese módulo, perdón. Guardamos, aunque no nos generó error, porque es raro que no nos haya generado error, quiere decir que alguno de los componentes acá internos ya está haciendo implícitamente el import de ese Angular Form. Esto es lo que va a pasar ahora, o sea, ya este elemento nos funciona. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos haciendo? No, bueno, nos pide algo más, que es declararnos este componente dentro de las declaraciones del add module. Entonces, sí es bueno hacerlo. No sé por qué, debe ser que versiones recientes están evitando ese tipo de conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer es, aunque ya lo habíamos hecho, este import de Heroes Mod Component lo importamos acá, ya estaba importado, y automáticamente también agregamos esto en la declaración, pero eso también lo hizo, no sé si recuerdan, automáticamente nuestro código que utilizamos inicialmente para generar esto. ¿Listos? Entonces nos dice, hagamos una revisión de nuestro código. En teoría, deberíamos tener en nuestro app component, Heroes component, entonces deberíamos tener algo muy similar a esto. Tenemos un héroe, construido acá, este es nuestro héroe. Estamos importando Hero desde la interfaz que hicimos. Revisamos en nuestro componente HTML, deberíamos tener este componente, la estructura. Ay, perdón, yo sí me comí esto. Yo sí dije que me había comido algo. Esto. La estructura de nuestra vista de detalle, y nuestro modelo debería tener esto de acá. Entonces miramos nuestro add module, perdón, no modelo, sino módulo, perdón. Debería tener el Heroes como una declaración y debería tener un import del Forms module. Efectivamente, le di clic. Efectivamente así debería ser. De hecho, aquí ya que veo esto, les quería mostrar algo que pues puede ser muy, muy importante. No sé si ustedes ven aquí, miren un momento la pantalla, si yo le doy clic sobre este elemento, él va hasta este componente, pero si ustedes se dan cuenta, casi que nada cambió. Resulta y pasa que esta aplicación está construida con Angular. O sea, si yo estuviera, por ejemplo, por acá y le doy ahí atrás, miren que no se mueve nada de esto. El atrás lo único que está haciendo es que está diciendo, oiga, pínteme el componente que estaba antes. ¿Listos? Entonces, revisamos que el add module esté, revisamos que aquí también tengamos todo, esto es listo. Entonces, ¿cómo termina nuestra aplicación? Esta es nuestra aplicación. ¿Listos? Si nosotros cambiamos en algo nuestro nombre, hola elemento, va automáticamente cambiando el nombre del elemento. ¿Qué significa eso? Lo que veíamos acá. El ngModel lo que está diciendo es lo que valga este objeto, o lo que esté aquí es lo que ahora va a valer este objeto. Si yo lo edito acá, pues aquí arriba se va a ver reflejado. ¿Listos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bien, profe. Bueno.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el último pedacito de este pequeño tutorial, que es el primer ejercicio de Angular, y lo dejamos por ahí para que lo cacharreen, lo revisen, lo vuelvan a hacer si quieren. De pronto sería bueno que lo volvieran a hacer todo entendiendo muy el paso a paso que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es construir nuestro llamémoslo así, lista de lista, para que podamos listar los elementos. Entonces nos dice, oiga, créeme un mock heroes, o sea, como unos datos de prueba, o sea, un falseo de héroes. Entonces vamos a crearnos por aquí, nos dice, créese un archivo que se llame mockheroes.ts. Lo podemos crear por acá, en nuestra carpeta pp, creamos un nuevo archivo. ¿Cómo se llama acá? mockshero.ts. ¿Listos? Entonces lo que va a hacer esto de aquí es lo siguiente. Va a hacer esta parte a mano. Va a importarme. De hecho, el wizard ayuda mucho. Aquí le doy al wizard y me va a hacer un import. ¿De qué? De héroe. Si ustedes se dan cuenta, está en la misma carpeta. Entonces yo solamente le hago /héroe. Y me va a traer, si es tan amable, la interfaz héroe. ¿Listos? Aquí me dice que no es necesario hacer este import, pero pues por si las dudas, hagámoslo. Y lo que me dice es que vamos a crearnos un objeto llamado, o bueno, vamos a exportar una constante de héroes que es un array de héroes. Entonces lo que nos dice es export. Es que exportemos una constante que la vamos a llamar heroes y va a ser de tipo héroe, pero va a ser un array. Entonces este array va a ser igual al array que queramos definir y pues este array va a tener una serie de objetos. Pues aquí, por ejemplo, cada uno de estos es un objeto, tenemos un ID y tenemos el ID que le queramos poner, que esta vez debería ser un string. Y otra propiedad que tenemos es un name, entonces él ya entiende de qué estamos hablando. Para no demorarnos mucho, me voy a dedicar sola y exclusivamente a copiar esto de acá. Listo, lo copiamos por acá, indentamos y guardamos. Claro que lo que estamos haciendo aquí, estamos creándonos muy parecido como hicimos con héroe, o sea, lo que es, aquí exportamos una interfaz, ahora aquí exportamos una constante. Esta constante héroes, ahora yo la puedo llamar en cualquier momento, que es héroes, heroes. Pues hero es una colección de un array de tipo héroe, donde vienen muchos héroes. Pues Dr. Knight, Narco, Bombastos, Celeritas, Magneta, Ruberman, Dinan, Dr. IQ, Magna, Tornado. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nos piden ahora? Oigan, en el componente de héroes, que ya lo habíamos editado, usted se va a importar ese objeto de prueba. Entonces, en el componente de héroes, ahora usted me va a hacer el favor y se importa /mock heroes. Y acá, pues se importa esa constante, que pues solamente hay una, entonces que se llama héroes. ¿Listos? Ese componente, lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Entonces dice, oiga, impórtesela. Y ahora me va a hacer el favor y se crea un objeto llamado héroes, que va a ser igual a estos héroes. Entonces lo podemos crear por acá. Héroes es igual a, héroes es igual, no, héroes de tipo héroes. Es diferente. ¿Listos? Ah, no, sí, eso es igual, sí, sí, porque ya le estoy diciendo el tipo acá. Héroes de tipo es igual a estos heroes que vienen de este archivo de aquí. ¿Listos? ¿Claros acá? ¿Bien? Señor. Listo. Y vamos a ver una cláusula súper
útil, muy útil. Mejor dicho, yo creo que no hay directiva que se use más en Angular que es el ng-for. Es una cosa súper fácil de ver y súper interesante que nos puede ayudar mucho. ¿Qué es el ng-for? ng-for es, oiga, al elemento que se lo aplique, a cualquier elemento que usted se lo aplique, esto de acá lo que va a hacer es que va a repetir una vista, va a iterar una vista, tantos elementos existen en una colección, llamémoslo así. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa eso? Oiga, entonces dice, haga que héroes ahora luzca algo así. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es, nos vamos por aquí a héroes y vamos a a copiarnos esto de acá. Entonces, lo que nos dice es My Hero. En este momento, My Hero es esta colección. Si nosotros hacemos esto, en teoría no debería afectar en nada. Nos debería funcionar, sí, nos debería funcionar porque tenemos que actualice porque tenemos las propiedades, que es My Hero, y en este momento solo tenemos un héroe. Entonces, aquí está mostrándonos el ID y al lado derecho el nombre. Y lo que vamos a hacer ahora es, oiga, cada uno de los elementos de los héroes, entonces si usted, por ejemplo, dijera, sería buenísimo que usted listara todos los héroes, entonces lo que vamos a hacer es, oiga, lísteme todos los héroes, hágame el favor y me lista todos los héroes. Realmente es mucho más fácil porque lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cambiar, de hecho voy a hacer el ejemplo aquí como estaba antes y como es ahora. Resulta y pasa que si yo aplico este ng-for a este li, recuerden que li es el ítem de una lista, lo que va a hacer es que me va a repetir tantos li como héroe exista acá. ¿Listos? ¿Sí? Y aquí me imagino, aunque no lo vi, no lo veo, sí, no lo veo, me imagino, pues irá esto mismo. ¿Listos? Si guardamos y revisamos, bueno, aquí tenemos un error y es que el span, incluso, entonces dejémoslo como estaba. No, ya vi que fue lo que la embarré. No puse todo lo que debía ir. Listo. ¿Y por qué no me muestra todos los héroes? Esperemos un momento que cargue. Listo, aquí me muestra todos los héroes. Entonces ahora, en este momento, me está mostrando todos los héroes que existen. ¿De dónde viene esto? De esta colección. La cerré. Entonces me muestra, el ID 11 es Dr. Nice, los narcos, así, hasta el 20. ¿Qué es esto de acá? Miremos un momento. Esto dice ng-for. O sea, él me va a crear tantos li como héroes existe. Y cada uno de ellos, cada uno de estos ítems, ahora va a valer héroe. Entonces, si yo tengo algo adentro de eso, la variable héroe.id no es no es este héroe. De hecho, este héroe creo que ya no lo necesito para nada. No es este héroe de acá, sino que es este héroe de aquí. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces aquí tenemos ya nuestra aplicación, My Heroes. Y aquí está nuestra lista de héroes. ¿Bien? ¿Preguntas? Listo, entonces acá parece ser que nos va a decir que por favor metamos los estilos. Listo. Entonces vamos a ir aquí abajo, según lo que dicen, es cojamos los estilos y se los aplicamos. Entonces busquemos todos estos estilos y apliquémosle esos estilos a la aplicación, al componente. Entonces démosle guardar y ya. Entonces vemos a nuestra aplicación. Entonces, lo que nos dijo, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que por favor agregue todos los estilos que se encuentran en el código final allá abajo.
¿Listos? Entonces, ¿qué hizo esto? Solamente cogimos los archivos de estilo y se los aplicamos acá para que, me imagino yo, se vea más bonito. Y efectivamente ahora se ve más bonito todo esto de acá. Aunque no hace nada, pero pues ya se ve más bonito. ¿Listos? Profe, ¿dónde era que estaban esos estilos? Aquí al final. Dice, aquí al final del archivo, vaya aquí a la última opción que dice heroes.component.css. Ah, ok, listo. Ahí dice, you find them in the final code review, aquí al finalizar, al final de abajo de esta guía, ahí los puede encontrar. Entonces, ábrase open, heroes.component.css y copie todo lo que está al final de ese archivo, de esta guía. ¿Listos? Entonces, ya tenemos nuestra lista de elementos. ¿Listos? Entonces ahora vamos a ver, oiga, un evento on click, o sea, un evento click sobre cualquiera de estos elementos. Entonces yo puedo tener un evento y es que cada vez que me hagan clic, puedo hacer algo con él. Entonces yo tengo este listener asociado a lo que es el evento click, para que, oiga, cada vez que me dé clic sobre este li, recordemos que el li en este momento es el ítem, o sea, sobre cualquiera sea este elemento, cada vez que le dé clic sobre este ítem, él lo que va a hacer es que va a llamar esta función y le va a pasar de parámetro el héroe. ¿Listos? Si en este momento guardamos, pues no va a pasar realmente mucho. Y es que, bueno, se va a pasar algo, y es que no existe este método llamado onSelect. ¿Listos? Entonces, seguramente lo que vamos a tener que hacer por acá es crear, efectivamente, es crear ese listener, ese evento, esa función que se encargue de qué va a pasar cuando eso ocurra. Entonces, lo que nos dicen acá es, copies este código y va al componente y lo pega. ¿Qué hace este código? Este código es una función, es esta aquí que estamos llamando onSelect, que le pasamos como parámetro un héroe, acá dice que es de tipo hero, y no retorna nada, y lo que va a hacer es que una variable que va a tener acá afuera va a decir, ¿cómo es que se llama esto? El héroe seleccionado es igual al héroe que le acabaron de pasar. Guardemos, y en teoría, ahora sí, ya no debería haber error. Ahora, pues al menos, yo hago clic, y pues está seleccionando el héroe. ¿Listos? No hay ningún inconveniente, todo funciona bien, hasta el momento todo bien. ¿Listos? Sí, profe. Listo, profe. Listo, entonces nos dice ahora, oiga, agréguele una vista de detalle. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cada vez que usted le dé clic, necesito que, pues, muestre la información que quiera mostrar de ese elemento seleccionado. Entonces, lo que nos dice por acá es, agréguese este es código, aquí abajo me imagino, y es, agréguese esta vista para poder tener un selector. Esperemos. Y entonces, en este momento, pues ahí está dañado, pero cada vez que yo le dé clic sobre cada uno de los elementos, miren lo que pasa, me saca un editor. Si nosotros, por ejemplo, acá editamos narcos por hola, miren lo que pasa, se edita acá, pero también aquí. Entonces él ya es un modelo totalmente integrado, porque yo estoy utilizando el ngModel para indicar que el selectHero.name, que es esta misma referencia de Hero de acá, que a su vez viene de esta misma colección de acá,
es el mismo objeto. Entonces, si yo lo edito, pues se edita completamente. ¿Listos? Entonces, ¿cómo probamos que todo funciona? Le hago clic a cada uno de ellos y me debería dejar editar. Obviamente, si recargo, pues se pierde el elemento inicial. ¿Listos? Y de hecho, si ustedes cargan, se van a dar cuenta que aquí hay un inconveniente y es que la primera vez no hay nada, entonces se va a mostrar mal. ¿Listos? ¿Algún inconveniente hasta acá? Entonces, si ustedes miran, él les va a decir, y aquí es lo que nos está diciendo, oiga, si ustedes revisan la vista de la consola, les va a decir, no se puede leer la propiedad name de undefined. ¿Por qué pasa esto? Pues obviamente es claro que la primera vez que yo cargue esta aplicación, pues select hero no vale nada, entonces cuando intente mostrar esto de aquí o esto de aquí, pues se va a reventar. Eso es básicamente lo que se nota que está pasando. Entonces, lo que nos dice que debemos hacer acá es, oiga, otra de las cláusulas que son una de las directivas más útiles que podemos tener es esta, NGE. Y es, oiga, lo que usted quiera mostrar o ocultar, esto sirve mucho para mostrar u ocultar, va a depender de una variable. Entonces, en este caso lo que nos dicen es, oiga, si esta variable existe, pues muéstrelo de abajo, de lo contrario no lo muestre. Entonces, básicamente lo que están haciendo aquí es agregando esta cláusula div y todo este código lo metemos acá dentro de este div y ahora tenemos esto. Si en GIF, si esta variable existe, yo muestro este div. Si no existe, pues no se muestra. Entonces, si guardamos, vamos a mirar, nos vamos a dar cuenta que ahora ya no tenemos el error y ahora, pues como no existe error, solamente cuando le dé clic a esto, que la variable exista, me va a mostrar abajo el detalle de esa, de ese error. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, entonces creo que esta vista ya está listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Mire que tenía el string con S mayúscula y no me ponía error cuando hacía el uppercase y me tocó pasarlo a S minúscula. Lo que pasa es que en TypeScript es con S minúscula. String es con S minúscula. Gracias, profe. Vale, sí, es en Java que es con S mayúscula. ¿Listos? ¿Algún otro inconveniente, duda, problema? ¿Listos?
Entonces, acá ponen una cosa interesante. Dice que en los CSS, por aquí en los CSS, hay un estilo que es seleccionado. Entonces, si un elemento es seleccionado, le pone un color diferente. Entonces, lo que va a hacer es, oiga, ¿qué pasa si yo quiero, si le doy clic en un elemento y ese está seleccionado, qué pasa si yo quiero que ese tenga un color especial? Básicamente, la pregunta es, ¿cómo yo gestiono ese color especial? ¿Listos? Entonces, eso se hace, y es parte de lo interesante de todo esto, eso se hace dentro de el component, y si nos copiamos esta línea, lo puedo hacer como una propiedad de, ¿dónde queda aquí el código? De este ng-for. Entonces yo puedo tener mi ng-for y una de las propiedades que puede manejar, perdón, aquí es dentro de esto acá. Una de las propiedades que se puede manejar, esta etiqueta es, oiga, aplíquele el class selected si héroe es igual al héroe seleccionado, a estas dos variables. O sea, si esta variable y esta variable son exactamente iguales, aplíquele esta clase de este CSS. ¿Listos? Entonces guardamos. Creo que no sería nada más. Sí, nada más. Entonces ahora, cada vez que yo le dé clic sobre uno, si se dan cuenta, queda seleccionado, queda seleccionado, queda seleccionado, queda seleccionado, queda seleccionado, queda seleccionado. ¿Listos? ¿Alguna duda? No. ¿Listos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Les funcionó, no les funcionó? Aquí está todo el código de ejemplo. Me imagino que nos quedó tal cual. Creo que no tiene nada raro. Lo único que hicimos diferente fue comentar esto para irlo trabajando. Pero esta es nuestra primera aplicación. No es, guau, qué aplicación fantabulosa, pero pues ya vamos por la mitad. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, entonces creo que por hoy vamos a dejar hasta acá, pues porque hay un... Ya de pronto puedan perderse un poco en el código. La idea es que lo revisen, que les funcione tal cual como está en este momento, que puedan garantizar que está así, y si no, pues aquí también está el código y pues en especial la guía. Si tienen algún inconveniente, creo que la mejor es mirar este ejemplo. Obviamente yo me fui saltando muchas cosas que se mencionan acá, pero aquí hay unas explicaciones muy interesantes de cómo se llama un elemento, cómo pues podemos crearnos los elementos que necesitemos en general. ¿Listos? Entonces voy a hacer commit y voy a crear un nuevo repositorio. Listo, profe, gracias. ¿Listos? Entonces denme un segundo, finalizo la grabación. No sé